Buenos días, amados Radio Escucha. Reciban bendiciones de lo alto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Como declaró el salmista, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hoy es un día muy especial porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo celebra la resurrección de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar porque somos dependientes del Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, concertados en el Espíritu, en una unidad de espíritu, de mente, de corazón y de propósito, tu pueblo y yo, Señor, para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Espíritu Santo, te pido que tu poderosa presencia, tu respaldo divino esté conmigo, Señor. En esta hora estoy predicando bajo la unción del Espíritu Santo tu poderosa palabra, Señor. Que esta palabra profética más segura se haga rema en el espíritu de mis amados hermanos que nos sintonizan a lo largo y a lo ancho de Nicaragua y en las naciones a través de las redes sociales. Sea tu Santo Espíritu impactando su vida de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, extraordinaria. Declaramos cielo abierto, declaramos que tu reino se establece sobre toda Nicaragua y sobre todas las naciones, que tú eres Rey de Reyes, Señor Jesucristo y Señor de los señores, que tú eres el soberano de los reyes. Ante ti arrojo mi corona, ante ti me postro mi corazón en adoración, en alabanza, en exaltación. Vengo delante de tu presencia con acción de gracia, declarando que la gloria postrera de nuestra casa espiritual será mayor que la primera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Vamos a la poderosa palabra del Señor, que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7 del 36 y siguiente, titulada Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que el Señor Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor, ¿verdad? Dios lo ilustró de esta manera. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, que era una costumbre según la tradición judía de aquellos tiempos. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual yo te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Claro que Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, es el único calificado por el Padre Celestial con esa autoridad para perdonar pecados. Porque solo Él, Cristo Jesús, fue la oveja sacrificial pascual que en la cruz, ¿verdad?, se constituyó el sustituto por excelencia, porque tomó mi lugar y el tuyo para salvarnos. Y bien lo ilustra el oráculo profético en Isaías 53 del 3 al 5, que dice que Cristo en la cruz fue herido, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo, y por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? Cristo tomó nuestro lugar en la cruz porque nos ama, para salvarnos, para redimirnos de todos nuestros pecados, tal como lo hizo con esta mujer, ¿verdad?, María Magdalena de Betania, ¿verdad?, que era pecadora, que la Escritura Sagrada declara en San Lucas 8 que María Magdalena, después de este evento, de este encuentro que transformó su vida de una manera sobrenatural, radical, ella le siguió, de las mujeres que le siguieron a Jesús, que le sirvieron con los dones que el Espíritu Santo le impartió por su gracia y su misericordia. Fueron de las mujeres que le sirvieron con su tesoro, con sus bienes. Gloria a Dios. Y dice que fue liberada de 7 espíritus inmundos. La Sagrada Escritura así lo declara en San Lucas 8, del 1 al 3. ¿Ves? Dice la Escritura: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, no religión, porque Cristo no es religión. Declara Romanos 1, 16 al 17: no me avergüenzo del evangelio, que significa en el original hebreo buenas nuevas de salvación. ¿Ves? Porque dice que el evangelio es buenas nuevas de salvación y es poder de Dios para salvación. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, entre ellas María, que se llamaba Magdalena, se está refiriendo a la misma mujer que te estoy narrando de la historia bíblica, esta mujer adoradora del Señor Jesucristo, a esta mujer que con un corazón humillado y contrito se postró a los pies del Maestro Jesús, no importando el que dirán, no importando su vida pasada de pecado, ¿verdad?, que era como un estigma social, ¿verdad?, que la flagelaba en su interior, en su alma, en su conciencia. Vemos de que ella entra, ¿verdad?, a la casa de Simón el fariseo, un hombre influyente en la religión, en el Sanedrín, un hombre, ¿verdad?, que tenía religión, pero tristemente no había tenido un encuentro personal con Cristo, ni siquiera supo ser hospitalario con Jesucristo, ni siquiera cumplió con el protocolo, ¿verdad?, de las visitas de aquellos tiempos. Que en esa región, ¿verdad?, por eso es que Jesús le dijo: Simón fariseo, ¿verdad?, entré en tu casa, ¿verdad?, invitado. Es como que usted invite a alguien y no le atienda bien. Entré en tu casa, ¿verdad?, y no me diste agua para lavar mis pies, porque en esos tiempos el Señor Jesús y sus discípulos caminaban mucho en las aldeas, en las provincias, usaba sandalias y el terreno en Israel, en Jerusalén, en la zona donde el Señor Jesús, ¿verdad?, andaba cumpliendo con la gran comisión, eran tierra desértica, eran suelos polvosos. Y la mínima regla de protocolo con un invitado en una casa era darle agua para lavarle sus pies, ¿verdad?, y ungirle su cabeza con aceite. Entonces el Señor Jesús aquí le hace una comparación: entré en tu casa, ¿verdad?, y no me diste agua para lavar mis pies, pero esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque mostró mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama, que era lo que estaba pasando con el fariseo, ¿verdad? Él estaba más enfocado en juzgar a María Magdalena de Betania, hermana de Lázaro de Betania, al que el Señor Jesús resucitó. Eran amigos del Señor Jesús, para que te ubiques un poco en el contexto bíblico, en el contexto histórico que te estoy predicando. ¿Ve? Y entonces, pero el Señor Jesús, por esa fe, por esa adoración suprema, extrema que demostró esta mujer, por esa reverencia a la presencia de Dios, ¿verdad? Esta mujer, por estar contrita y humillada a los pies del Maestro Jesús, reconociendo su condición de pecadora, reconociendo que sin Cristo ella no puede vivir, que sin Cristo ella nada puede hacer, que su vida ha sido un fracaso, su pasado, ¿verdad? En el que ella equivocadamente llenaba los vacíos de su alma, equivocadamente vendiendo su cuerpo, ¿verdad?, a los hombres, porque dice que era una mujer pecadora, ¿verdad? Y esto se refiere a que era una mujer prostituta, ¿verdad? Era una mujer que dependía de ejercer la prostitución para poder sobrevivir en la vida, ¿verdad? Pero gracias a Dios, cuando ella tuvo este encuentro personal y directo con Jesucristo, cambió su vida de una manera sobrenatural, 360 grados. Su vida dio un giro, dio un vuelco total para bendición, para vida eterna, para sanidad y liberación divina interior de su alma, ¿verdad? Que la oprimía el enemigo y por eso la tenía esclavizada a través de la prostitución. Pero ese día María Magdalena de Betania, ¿verdad?, al tener ese encuentro con Dios, cambió su vida para siempre. Y vemos de que por esa fe, por esa adoración, por esa humillación que ella se rindió a los pies del Maestro Jesús, ella recibió el mayor de los milagros, que es la salvación, que es la vida eterna, que solo el Señor Jesús la puede dar. Porque el Maestro Jesús en Lucas 7:50 le dijo, ¿verdad?, por tu fe has sido salvada, vete en paz. Gloria a Dios, aleluya. Y esto le molestaba grandemente a Simón el fariseo y a los que la juzgaron, porque imagínense cómo sería tanto de que Simón el fariseo hasta se atrevió a refutar la autoridad espiritual mayor que tiene nuestro Maestro Jesús, porque dice, si verdaderamente él fuera un profeta, y el Señor Jesús es el profeta de los profetas, porque dice la palabra del Señor en el libro de las Revelaciones, en el Apocalipsis, que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cristo Jesús es el profeta de los profetas, ¿verdad? Y él lo estaba juzgando, imagínense, a Dios mismo en persona, ¿verdad? Estaba etiquetando a esta mujer, ¿verdad?, como una prostituta, como una mujer pecadora de mala vida. Y el Señor Jesús, que conoce hasta lo profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones, sabía lo que había dentro de Simón el fariseo. Por eso es que él le hizo la comparación y la aclaración de que ella sí lo había adorado, que ella sí había reconocido su condición de pecadora ante el Señor Jesús, y que por eso Dios la amaba y Dios la estaba perdonando sus pecados. ¿Ven? María Magdalena también fue una gran mujer de las que participaron en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Esos 3 años de que el Señor Jesús anduvo predicando su santo evangelio, que anduvo predicando arrepentimiento y conversión de la alma para salvación en Cristo. Ella anduvo con él de cerca, como te decía, le servía con los dones que Dios le había dado, por su gracia y su misericordia, le servía con sus bienes, le servía con su tesoro, y en el evento de la crucifixión,
de la resurrección de nuestro Señor Jesús, era una de las que estaba en primera fila. Con esto te demuestro que ella era una adoradora verdadera de Dios, una verdadera discípula de Jesucristo y que le siguió a Jesús de cerca y no de largo. Dice la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, mire, está en la primera línea, ¿verdad? Es la primera que está encabezando esta lista de las mujeres que los fueron a adorar en el sepulcro en el día de la resurrección, como un día como hoy, como un domingo, ¿verdad? Dice, María, dice, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle, para adorarle a Jesucristo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, es decir, un ángel del Señor. Y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y decían nadie, y ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena, fue la primera que se le apareció en la resurrección, verá, en el camino hacia Emaús. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a Magdalena. ¿Por qué? Porque esta mujer, como te ilustré en la historia bíblica en San Lucas 7, demostró ganarse, conquistar el corazón de Jesús por su adoración, por su sinceridad, ¿verdad? De humillarse, de postrarse a los pies del Maestro Jesús y adorarlo, ¿verdad? Y no ocultar su vida de pecado ante Dios. Porque ante Dios dice que toda alma está desnuda. Solo el Señor Jesús conoce nuestro interior, nuestro ser espiritual interior, lo que hay en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y esta mujer, ¿verdad?, se postró ante él y le adoró con ese frasco de nardo puro de alto precio, que era equivalente a 300 denarios, que podía significar el valor de una dote, ¿verdad? Si ella se retiraba de ejercer la profesión más antigua, ¿verdad?, que le llaman, que es la prostitución, y decidía ella restaurar su vida con el Señor Jesús, esos 300 denarios le pudieron haber servido como una dote si ella quería casarse con alguien, ¿verdad?, según la tradición judía de aquel tiempo. También, ¿verdad?, con esos 300 denarios, pues, podía ser un tesoro, ¿verdad?, como un testamento, ¿verdad? Si ella tenía hijos, eran bienes, era el equivalente, dice, un denario al salario de un trabajador de un año, imagínese usted. Y sin embargo ella no escatimó el precio, ¿verdad? Ella lo que quería era adorar a Dios, ¿verdad? Y ese dinero, lo que ella estaba simbolizando al derramar ese nardo puro, es reconociendo la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo, adorándolo como Dios, como Mesías, como Señor y Salvador de su vida, y estaba entregándole todo su pasado, su vieja vida de pecado, ¿verdad? Lo que ella había ejercido en la prostitución, esos 300 denarios, ella los había adquirido de esa manera ilícitamente, ¿verdad? Pero ella lo rindió todo
a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Entregando todo su ser, todo su sustento, ¿verdad? Lo que podía ser esa dote, ¿verdad? Una cuenta de ahorro para asegurar su futuro, su bienestar, su vejez, ¿verdad? Como una pensión, como un seguro, ella lo entregó a los pies del Maestro Jesús. Y por eso es que el Maestro Jesús siempre se le aparecía a ella antes en el camino a Emaús cuando regresó, ¿verdad? Porque le siguió de cerca, porque amó a Jesucristo por sobre todas las cosas, como instruye Dios en el mandamiento mayor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que esta mujer pues supo servir a Dios, supo adorarlo en espíritu y en verdad. Fue una adoradora de Dios. Imagínate de que fue tanto así, de que Dios la ungió a ella como una profeta. Porque aquí en San Mateo 26 dice, Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, refiriéndote, ¿verdad? Todos estos textos que te estoy refiriendo están relacionados a una misma historia bíblica, ¿verdad? De María Magdalena ungiendo al Maestro Jesús en señal de adoración, de rendimiento de su vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vemos de que en todo el contexto bíblico, ¿verdad? Casi los escritores sagrados coinciden de una manera paralela, ¿verdad? De una manera sinóptica, ¿verdad? Hacen un mismo enfoque, ¿verdad? Sobre esta historia bíblica, lo que le da mayor veracidad, mayor firmeza y autoridad espiritual a la Sagrada Escritura, porque son divinamente inspiradas por el Espíritu Santo. Vino a él una mujer, dice, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Imagínate qué seguidores de Jesucristo, qué discípulos más carnales. Andaban con el unigénito Hijo de Dios, con el Señor, con el Salvador de este mundo, con el Mesías. Le habían visto resucitar a los muertos, a Lázaro de Betania, hermano biológico de María Magdalena, de la historia bíblica que te estoy narrando. Le vieron sanar a leproso, a libertar a endemoniados, a cautivos del enemigo. ¿Y cómo es posible de que estuvieran haciendo este mal juicio? Y estuvieron declarando de que para qué este desperdicio, de que esta mujer, María Magdalena, derramara ese frasco de nardo puro de alto valor, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los hijos. Dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Tuvo que salir en defensa de ella, ¿verdad? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, declaró Jesucristo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Con esto te demuestro bíblicamente que Dios la levantó y la constituyó como una profeta verdadera de Jesucristo. Le dio esa autoridad porque era una adoradora de Dios en espíritu y en verdad, como declara Juan 4:24. La hora es, ¿verdad?, profetizando, y viene la hora en que Dios dice que espíritu anda buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios anda buscando. Aleluya, qué privilegio que el Cristo de la gloria, el que merece la adoración suprema, extrema en los cielos, que tiene una jerarquía de ángeles, serafines,
querubines que le adoran de día y de noche nos anden buscando a usted y a mí. Qué privilegio para que le adoremos en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, dijo el Señor Jesucristo, Dios anda buscando. Como esta mujer María Magdalena de la historia bíblica que te estoy predicando. Porque tales adoradores es necesario que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y vemos de que ella lo que estaba haciendo es un ungimiento de Jesucristo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Qué poderoso pasaje, qué poderosa palabra que hasta hoy en día el propio Jesucristo, ¿verdad?, dijo de que quedara escrito que donde quiera que se predicara este evangelio del reino de los cielos, se hablaría, ¿verdad?, de lo que esta mujer hizo, de adorarlo en espíritu y en verdad, de derramar todo su ser en adoración, de postrarse a sus pies, reconocer su condición de pecadora ante Dios y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y esto generó que Dios la amó, Dios la perdonó, a como te ama a ti, a como me ama a mí. Y también Dios quiere perdonar tus pecados y los míos y los de toda la humanidad, porque ese es el propósito de Jesucristo. Por eso vino Él a esta tierra, se hizo hombre, como declara Filipenses 2:6 al 11, se humilló hasta forma de hombre, obediente hasta muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todos los nombres. Voy a invitarte a que haga una oración, ¿verdad?, que te va a ubicar en la posición de un hijo de Dios, para que tú, al igual que María Magdalena de Betania, nos convirtamos en adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Y esta oración es bíblica, es la oración de la salvación, que la encontramos en Romanos 10:8 al 11, que declara: cerca de ti está la palabra de Dios, en tu mente, en tu corazón y en tu boca. Esta es la palabra de fe que te estoy predicando. Que si usted y yo creemos de que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y si le abrimos hoy la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús, Él prometió entrar y cenar y tener íntima comunión con nosotros, como la tuvo con María Magdalena. Y Él nos promete que si confiamos en Él y derramamos nuestra alma ante Jesucristo, como lo hizo María Magdalena de Betania, vamos a obtener el don de la salvación. Porque Jesús le dijo: por tu fe has sido salvada, ¿verdad? Vete en paz. Entonces, repite conmigo esta oración. Padre celestial, Dios todopoderoso, me arrepiento de todo mi corazón por todos mis pecados. Señor Jesús, te confieso con mi boca para salvación como mi Señor, como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, al igual que María Magdalena, Señor Jesús, cumple tu propósito divino en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén.